Hola, ¿qué tal? Yo soy Tania Yo soy Cris. y estamos aquí desde la Cineteca platicando y comentando un poquito sobre qué pasa cuando estamos cuidando a alguien, está alguien bajo nuestro cuidado y a veces también tenemos que resolver cosas nosotros, ¿no? De nosotros y están pasándonos algunas cosas y tenemos que cuidar a alguien. ¿Qué pasa? Es complicado porque a veces tenemos la noción de que tenemos que estar siempre para el otro, ¿no? Sobre todo cuando el otro pues es alguien más, no sé, ¿Vulnerable? vulnerable, ¿no? Entonces pues siempre es un problema porque tenemos que dejarnos a veces al lado, ¿no? Y entonces siempre nos preguntan, pero ¿cómo lidio con esto? ¿Cómo hago esto? ¿No? Sabiendo que voy a afectar a otros. Nosotros somos conscientes de que vamos a afectar a otros y creo que por ahí empieza lo primero que nosotros recomendaríamos, ¿no? Que nosotros pudiéramos tomar conciencia de cómo afectamos al otro cuando estamos en proceso de reconstrucción, sanación, ¿no? Viviendo un dolor, viviendo un duelo, ese tipo de cuestiones, que a veces no me permite cuidar de, pues a lo mejor de quien está a mi cargo, ¿no? Incluso en mi trabajo, ¿no? ¿Cómo puedo lidiar con estas cosas? Sí, pienso cuando te escucho en esto que es bien humano, ¿no? Cuando a veces no podemos estar para el otro como el otro necesita y también lo difícil que es poder cuidar al otro en esas circunstancias, ¿no? Y también lo pienso en los hijos, por ejemplo, o en algún papá que está enfermo. De por sí ser cuidador es algo bien complejo, ¿no? Y me imagino que han pasado por tu consultorio y por el mío. A mí sí me ha pasado, pacientes que están en esa situación, ¿no? ¿Cómo acompañar estas situaciones? Reconociendo que el otro también a veces no puede. ¿Por qué no mirar estos recursos que también, no lo tengo que por qué vivir solo o sola, ¿no? También hay otros recursos que pueden estar acompañando estas situaciones. Justamente, ¿no? Entonces lo que alcanzamos a ver en este tipo de casos es que las personas tienen la impresión de que no hay otros recursos o a quién recurrir o que los pueda ayudar. Y eso nosotros a veces no lo consideramos tan cierto, no porque evidentemente el otro vaya a cuidar como tú cuidas, ¿no? En este caso tú hablas de los cuidadores y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Es que nadie va a cuidar a mi papá como yo lo cuido, o nadie va a cuidar a mi perrito como yo lo cuido, ¿no? Evidentemente, no va a ser así, pero un poco también saber que necesitamos de repente descansar y confiar en que hay otras personas que pudieran apoyarnos para ese cuidado, ¿no? Cuando estamos nosotros en ese proceso. Incluso esto que decías que me parece súper importante, recordar que como cuidadores por sí mismos ya tiene un impacto emocional profundo. Y entonces tenemos siempre que parar un poco, reconocer qué me ocurre, reconocer qué me está pasando cuando estoy en ese proceso de cuidado, porque a lo mejor, pues, por ejemplo, en el caso de los padres, ¿no? Mirar su deterioro, ¿no? De repente puede ser muy complicado, ¿no? Y Ujú. saber que de repente eso también tiene un impacto emocional y que yo no tenga con quién hablarlo, o quien me lo cuide un día a la semana para que vaya a terapia, o quien me lo cuide, no sé, porque pienso que se necesita mucho dinero y a veces ni siquiera es eso, ¿no? Es un poco como simplemente poner más atención en los recursos que pudiera haber en el entorno. Que a veces no los miramos o no aparecen esas posibilidades porque justo estamos como tan ensimismados que no los vemos quizá, no es que no estén, ¿no? O que sea necesario de la forma en la que a lo mejor yo lo tengo concebido aquí Ujú. y que a lo mejor hay otras formas que que no han aparecido. Y pienso también en esto que dices de lo difícil que puede ser también aceptar que nadie lo va a cuidar a lo mejor como tú. Y a veces con el cariño, ¿no? Y a lo mejor no siempre está ese cariño puesto en el cuidado, a veces también hay Con la paciencia o desesperación. con la técnica, ¿no? Ajá, nadie lo va a hacer como tú. Y reconocer que a lo mejor también esto de que muchos traen acá terapia es, pues pierdo la paciencia, ¿no? Entonces, ¿qué estás necesitando, no? Cuando pierdes la paciencia, ¿qué te ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿En qué momento ocurre? Y mirarlo también hace una diferencia. Lo que hemos platicado en otros videos, de verbalizarlo, que Sí. también seas tú acompañado como cuidador, ¿no? ¿A ti quién te acompaña, no? Sí, vamos a ir al mínimo común múltiplo que regularmente hablamos en nuestros videos, ¿no? Empezar reconociendo qué me pasa, porque entre más niegue la situación, menos me haga presente, menos me haga responsable de lo que está pasando en mí, pues Ujú. evidentemente va a ser más difícil afrontarla.
y menos alcanzo a ver los recursos. Y Ajá. bueno, eso también tiene que ver mucho justamente con ponerme atención, con vivirme en el momento presente. Si estoy solamente pensando en lo fatídico, en el futuro, en que se va a complicar, en que se va a poder mal, en lugar de habitarme, reconocer mi dolor, mi miedo, ¿no? Mi Sí, culpa, ¿no? De dejar a cuidando a alguien más porque lo porque tendría que necesito hacer yo, ¿no? descansar, ¿no? Exacto, o porque yo estoy mal, ¿no? Porque hay algo mal en mí hoy, o porque hoy siento tristeza, o porque no puedo hacerlo de la manera en que regularmente lo hago, ¿no? Entonces, creo que son elementos bien importantes para empezar, para reconocer. Y pues evidentemente cuando los logramos hacer, nosotros tenemos la idea de que entre más los podemos reconocer, nos podemos escuchar un poco más, de repente empiezan a aparecer, ¿no? Podemos ampliar nuestra percepción para mirar esos recursos, ¿no? Sí, también te voy escuchando y pienso cuando estamos como mamás cuidando a un hijo, por ejemplo, y nos tenemos que ir a trabajar, ¿no? Esta culpa de la que decías también puede aparecer. Y reconocer que también es necesario hacer justo espacio para esto que está Claro. ocurriendo y que, y que este acompañamiento sí podría ser una diferencia, ¿no? En esta situación que es bien compleja y bien, aparecen un montón de cosas humanas en estas situaciones, ¿no? Cuando somos cuidadores o cuando alguien está a cargo de nosotros, ¿no? Y mirar eso que nos pasa como algo humano también creo que puede ser muy Sí, bueno. nuestra vulnerabilidad y la vulnerabilidad de que Del lo que otro. cuidamos del otro, ¿no? Sí, 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 a mí me parece que hay mucha vulnerabilidad en estas situaciones y que sí necesitan esta mirada humana, esta mirada de reconocimiento, ¿no? Y que evidentemente la idea no es que no haya culpa, va a estar, ¿no? O que no pierdas la paciencia, va a parecer que por momentos no pierdas la paciencia, pero eso también es lo que hace que puedas mirar otras posibilidades cuando haces espacio para esto que está ocurriendo, ¿no? Sí, o sea, esas cosas que parecen indeseables o que parece que no deberían de aparecer, pues nosotros como humanos sabemos que sí van a aparecer. Nosotros no tratamos de idealizarlo, ¿no? Uh Lo -huh. que votamos o lo que pensamos es que entre más soy consciente precisamente de esos momentos, de las situaciones, ¿no? De eso que ocurre, entre más soy consciente de lo que me va pasando en el Uh cuerpo, -huh. lo que necesito, veo a mi alrededor, veo lo que hay, ¿no? Uh -huh. También me empiezo a dar cuenta que a lo mejor hay otras maneras de afrontarlo y no únicamente justamente desde perder la paciencia, desde Uh violentar al otro, desde el desesperarme, mandar toda la fregada, -huh. cortar mi vida por ser cuidador, etcétera, ¿no? Justamente me parece que es encontrar balances, encontrar recursos, encontrar formas, y yo creo que son bien valiosas, ¿no? O sea, que te den una tarde libre, Uh ¿no? Que -huh. te den una tarde libre para que tú puedas darte una paseada, respirar Sí, aire, hacer algo diferente. Pero qué tanto mirarte. cuando pasa eso, tú te das chance y no estás así como, ¿todo está bien? Y llamas, no, si todo está bien, están cuidando bien, está pasando esto bien. Sí, parece que de pronto hay una incapacidad para Entonces soltar, ¿no? tampoco podemos, tampoco es tan fácil experimentarlo, ¿no? Entonces justamente son el tipo de elementos y herramientas que a lo mejor podemos empezar a descubrir en nosotros, que podemos confiar un poco y que eso es, pues evidentemente siempre es un riesgo. Y siempre hablamos de que la vida es un riesgo y que sí hay un riesgo en que tú dejes cuidando a alguien más, alguien a quien amas. Pero creo que entre más consciente eres del riesgo, eliges mejor quién lo va a cuidar, Exacto. eres más organizado en la forma en la que le dejas las cosas para que lo cuiden, no sé, ¿no? Sí, las Ahí instrucciones, empieza a haber muchos recursos más. pero también creo que hablas de algo tiene detrás, de fondo, algo bien importante y bien valioso para mí, que es justo el amor. O Ujú. sea, en este cuidado, aunque aparezca la culpa, la impaciencia y todo esto desagradable, estás ahí por amor, ¿no? Claro, claro. Porque quieres ser tú, ¿no? El que cuida. Y que en esto que también puede ser real, que el otro no lo cuide como yo, puede también justo ser interesante mirar esta incapacidad que tengo para soltar el control de que el otro no lo va a hacer como yo. Y eso también, pues habla de amor, ¿no? Ujú. Sí, por supuesto, por supuesto. Eso también me parece importante, ¿no? Que también se mire como parte de la experiencia y que no solo esto desagradable, como si le quitáramos algo a la experiencia, ¿no? También aparece esta otra parte. Sí, pues ustedes cómo cuidan a los que aman y sobre todo cuando no tienen días muy buenos o situaciones muy buenas. Platíquenos cómo lo viven ustedes y aquí seguimos contigo.